a un nuevo capítulo de Reto Inmobiliario. Y hoy estamos en una nueva locación desde el Regal Pacific. ¿Y a qué venimos hoy, José? Hoy vamos a hablar sobre las distintas modalidades o los distintos tipos de inversión inmobiliaria. Muchas veces creemos que la inversión inmobiliaria es solo comprar departamentos para arrendarlo. Y no es solo eso, hay múltiples oportunidades en el rubro inmobiliario. Una de ellas, no sé si la conocen, es el flipping inmobiliario. Vamos a nombrar primero por encima cuáles son y luego creo que podemos ir profundizando en cada una de ellas, ¿verdad? Me parece. Ok, el flipping inmobiliario, bueno, ¿en qué consiste? Consiste en comprar departamentos usados para remodelarlos y venderlos ya remodelados. Un modelo de negocio bastante atractivo para quienes cuentan con fondos ya un poco más altos. Obviamente si tienes 100, 200 millones de pesos puedes comprar propiedades, remodelar y salir a venderlas a un 30% más alto, a un valor más alto o más elevado. Cuéntanos de otra de estas modalidades. Mira, la otra, por ejemplo, puede ser un multifamily. Muchas personas quizás pueden conocer este modelo de negocio, pero más desde el lado del que disfruta del multifamily o del que vive en un multifamily y no como un modelo de negocio. Básicamente sí, estos son distintas personas que forman un fondo de inversión y compran un edificio completo para colocarlo en arriendo. Entonces allí básicamente funciona un poquito más como con un tema de flujo de caja. ¿Ya? Es una figura muy similar, pero no es igual a un fondo de inversión. Porque hay fondos en el cual se reúnen un grupo de personas, 5 o 10 personas, y arman un fondo con cierta cantidad de dinero y compran 1, 2, 3, 10 departamentos, pero no es un edificio entero, sino 10 departamentos que lo van a destinar netamente a la inversión inmobiliaria. Por otro lado, también está el modelo de negocio de comprar estacionamientos y bodegas, que suele ser atractivo, pero ojo por ahí que muchas veces veo comprar estacionamientos es rentable, no siempre un estacionamiento va a ser rentable dependiendo obviamente de la zona o la ubicación en el que se encuentre. Si compramos un estacionamiento en un edificio en donde hay 300 departamentos y al mismo tiempo hay 300 estacionamientos, ¿ustedes creen que va a ser rentable comprar un estacionamiento allí? Claro, depende de la ubicación, obviamente. Ahí hay zonas en donde realmente hay poca demanda o hay mucha demanda, mejor dicho, y poca oferta de estacionamientos. Un ejemplo, en Santiago Centro, en Providencia, que de repente es un poquito complicado estacionar y ahí puede ser. Pero es demasiado verlo con lupa para ver si en realidad, no solo porque sea ese producto y es a lo que vamos, solo porque sea un estacionamiento o una bodega ya automáticamente no es que sea buena inversión. Es que como en todas estas inversiones hay que entrar y evaluar si realmente es una buena inversión. Sí, al igual que las bodegas, desde hace un tiempo para acá ha estado muy de moda el comprar para vender bodegas, porque hay un nicho específico en las personas que se han destinado a ventas por Mercado Libre, Mercado Libre y ventas por internet, que compran o arriendan bodegas porque no tienen en dónde guardar su mercancía para luego distribuirla. Un modelo bastante atractivo, pero igual hay que evaluarlo con lupa. No todas las bodegas son rentables, en no todas las bodegas puedes estar todo un día trabajando por ventilación, por luz, etcétera. Así que bueno, son ciertas herramientas atractivas y buenas, pero hay que evaluarlas con lupa. Sí, totalmente. Existen obviamente ya modelos un poco más conocidos, que es cuando ya tú compras departamentos para beneficiarte de la plusvalía, para beneficiarte de la rentabilidad, para beneficiarte del arriendo, pero que es importante que cada una de estas cosas tiene un perfil diferente. Ya depende de si tienes capital, no tienes capital, si eres más tolerante al riesgo o no, si quieres más quizás una inversión a corto plazo o a largo plazo, si te interesa más el flujo de caja o multiplicar el dinero que tienes. Entonces todo tiene igual un perfil diferente. Sí, al igual que por ejemplo los locales comerciales, hay muchas personas que se dedican netamente a comprar una propiedad como local comercial para arrendarla a un largo plazo, a un largo tiempo. Esto tiene un objetivo totalmente distinto y es tener una calidad de arrendatario y una estabilidad, porque los locales comerciales sí se arriendan a 5 o 10 años, entonces tú tienes un arrendatario que va a estar por mucho tiempo asegurado y pagando tu propiedad de cierta forma. Cada una de estas modalidades va, creo que variando dependiendo de los objetivos que tú tengas en la inversión inmobiliaria. No solo los objetivos, porque también yo puedo querer
Yo quiero multiplicar el dinero. Claro, yo puedo querer, no sé, que una propiedad me genere 10 millones de pesos mensuales, pero no tengo capital para iniciar. No puedo iniciar por una propiedad que me vaya a generar eso, quizás debo iniciar por una propiedad que se vaya pagando sola y me vaya creando simplemente patrimonio y luego voy dando un salto a la siguiente modalidad de inversión. Total, por ejemplo, yo quiero empezar y me encantaría empezar por un multifamily, comprar un edificio completo, pero obviamente todo tiene su proceso y todo también tiene su perfil. Yo creo que indiferentemente, por supuesto el capital es importante, pero también depende de tu perfil, inclusive psicológico, y qué tan tolerante al riesgo seas, ¿ya? Hay cosas que tienen mucho más volatilidad, por así decirlo, que otras. O sea, finalmente, por ejemplo, si tú quieres dinero rápido, entendiendo que rápido en el rubro inmobiliario nunca es de un día para el otro, en el rubro inmobiliario todo tiene su tiempo igual, pero de repente si tienes capital y quieres algo relativamente más rápido, de pronto el flipping, donde tú no estás dispuesto a esperar años de plusvalía, sino que tú haces el proceso y tienes la ganancia. Versus quizás hay personas que dicen, no, ¿sabes qué? Yo prefiero dormir tranquilo. Entonces quizás yo voy a invertir en algo que sea un poco más a largo plazo, que no demande tanto de mi tiempo, yo me sigo dedicando a otra cosa, claro, y de pronto yo apuesto un poquito más a la plusvalía, por ejemplo. Entonces influye tanto el capital que tú tengas como cuál es tu objetivo de inversión y cuál es tu perfil psicológico como inversionista. Igual en el flipping inmobiliario creo que hay dos personalidades, se podría decir. En el flipping inmobiliario conseguimos dos versiones de clientes. O dos personas interesadas en avanzar con el flipping inmobiliario. La primera es la que se dedica a realizar el flipping, que es la persona que tiene suficientes ahorros, compran, remodelan y venden. Aquí quizás el modelo de negocio no es tan largo, porque obviamente consigues la propiedad, lo que demoras en remodelarla van a ser 2-3 meses, y luego el periodo que vayas a demorar en vender, y allí obtienes obviamente el dinero, la ganancia como tal. Pero existe otro tipo de perfil para el flipping inmobiliario, que es el consumidor final, que es el que termina comprando esta propiedad una vez está remodelada, y esta persona es obviamente la que va a comprar un 30% más económico quizás que el precio de mercado, que está comprando, que después vamos a hablar un poco sobre las diferencias de los departamentos nuevos y los usados, que siento que es bastante también importante que ustedes conozcan. Justo eso iba a decir, vamos a dedicar un programa completo más adelante a hablar este tema de la diferencia entre nuevos y usados, las ventajas, las desventajas, pero sí es importante que cuando lleguemos a ese programa entiendan que eso viene de inclusive un negocio previo. El negocio previo fue esta persona que usualmente realizó este flipping, ¿ya? Entonces hay distintas etapas en donde se puede participar. Muchas veces se cree que solo existe una sola forma, o si no cuento con dinero no puedo invertir, o si no, o quizás es como a mí me da un poco de miedo algo tan volátil, entonces no es para mí. Y es importante conocer que existen diferentes formas de inversión y hay que determinar básicamente por cuál sería quizás la adecuada por la que tú comiences. Quizás ciertamente estás en un nivel en donde no tienes tanto poder adquisitivo, claro, y podrías comenzar por estacionamientos y bodegas, pero quizás, por supuesto, buscando con lupa que sea una buena oportunidad e ir escalando, porque uno de los principales errores es que entendemos que sueñen y entendemos que obviamente tengan aspiraciones grandes, pero se fijan de una vez en el negocio grande y como todavía no tengo para hacer eso, entonces no hago nada. Claro. Y, o sea, finalmente es una escalera. O sea, tú puedes ir invirtiendo en una cosa, ir construyendo tu perfil para la siguiente, hasta que llegues a la parte de comprar el edificio. Yo digo una bicicleta, o sea, vamos dándole la vuelta las veces que podamos, dependiendo obviamente de los objetivos que tengamos. No es partir por donde queremos, es partir con lo que tenemos, o sea, es partir con... Se me fue la... Como que donde puedes y después claro donde quieres. O sea, es que, claro, lo podemos decir como compra donde puedes para vivir donde quieres, pero más allá de eso es como partir con lo que tenemos hoy, con las herramientas que tenemos hoy para poder llegar a eso, claro, que tenemos. O sea, si tienes 100.000 pesos mensuales, quizás parte comprando una propiedad en donde el pie sean 100.000 pesos mensuales. Claro. Sé que no puedo estirarme a comprar un departamento en donde voy a dar de pie 20, 30 millones de pesos.
¿Y qué le dirías a esas personas que ni siquiera pueden ingresar a lo más básico del rubro inmobiliario? De pronto que su renta no da para nada de lo que hemos hablado. ¿Qué le aconsejarías? ¿Como que ya quedan por fuera de todo esto? No, mi consejo sería primero asesórate, crea una estrategia, porque no es como que quedé por fuera y no puedo comprar, es que ¿qué debo hacer? La pregunta es, ¿qué debo hacer para comprar? Si debo organizar mi perfil, es cómo voy a organizar mi perfil para dar el paso. Si es voy a necesitar o requerir ahorros, ¿qué debo hacer para poder dar el paso? Si puedo ir pagándolo en cuotas, si lo puedo reunir. Hay muchas estrategias, pero lo importante es que te asesores para que puedas hacerlo bien. Y yo diría también que es un tema de actitud, porque básicamente si en efecto en ese momento no tienes las circunstancias para invertir en nada de lo que estamos hablando, invierte en ti. Primero, o sea, invierte en ti, en tener habilidades nuevas, en ver cómo construir un nuevo perfil, porque ya sabes que el que tiene no te funciona. Entonces, ¿qué habilidades o qué cosas puedo hacer yo e invertir en mí para con esto yo soy mi mejor herramienta para finalmente entonces construir un perfil nuevo y poder acceder a cada una de las cosas que estamos conversando el día de hoy? La modalidad más conocida es comprar para arrendar. Esta es la que creo que todos conocemos y muchos de ustedes quieren como hacer porque es lo más común, es lo que el amigo hizo, el vecino hizo, pero más allá de eso hay que conocer también que si es la más atractiva o no, depende de ti, depende de tus objetivos y de tus intereses, pero hay que conocer cuáles son las distintas formas de invertir en el mundo de las propiedades, en el mundo de bienes raíces. Y hay muchas personas que ni siquiera saben en realidad cómo funciona esa inversión. O sea, mucha gente cree que la inversión es compro, se paga solo y todo es perfecto y todo fluye y simplemente como que inclusive yo voy a comprar, no voy a poner nada de dinero y adicional a eso me va a quedar. Y finalmente estamos hablando de un modelo de inversión. Simplemente la palabra inversión requiere algo de tu parte. Y hay muchas personas que quizás no, por eso lo estamos hablando como modelo de negocio, indiferentemente de que sea un departamento, 4 paredes o un techo, no hay que sacar de contexto que es un negocio. Por ende, requiere una inversión de tiempo, de esfuerzo, de dinero, ¿ya? Lo importante aquí es que es algo que se va a reproducir en el tiempo. Y a mí me encantaría en la siguiente parte desarrollar un poquito más cómo realmente funciona ese modelo de inversión, ¿ya? ¿Qué te parece? Me parece bien, hay que profundizar un poco sobre la compra para arrendar, porque es el modelo más conocido, pero al mismo tiempo es el modelo que genera más incertidumbre, más miedo, en donde muchos entran en el modelo de negocio pensando en que se va a pagar sola, pensando en que va a ser un negocio muy rentable a corto plazo, y la verdad es que esto es, 1, a largo plazo, 2, un modelo de negocio en donde debes entender que no siempre se paga solo. De hecho, el 90% de los casos hoy día no ocurre así, de esa forma, ya que si tienes una persona que está pagando un gran porcentaje de tu patrimonio, sí, pero no a un 100%, y eso es algo que la mayoría está desconociendo o están mal informados por allí, y eso vamos a aclararlo y vamos hoy a hablar y a profundizar sobre este tema. Por ahora vámonos a vitrinear propiedades y lo hablamos en la próxima parte.
propiedades, regresamos a esta conversación que estaba súper interesante. Quedamos con un tema de entender cómo funciona en realidad la parte de inversión que más la gente conoce, que es la de comprar para arrendar. Cuéntanos un poquito de eso. Ok, el comprar para arrendar o para invertir también tiene un mundo de posibilidades súper amplio. Es comprar pensando más en los números que en lo emocional. Por eso siempre cuando se inicia una asesoría uno pregunta ¿cuál es tu objetivo? Porque cuando compramos para vivir existe emocionalidad al momento de realizar la compra, pero cuando compramos para invertir o para arrendar, creo que nos vamos a enfocar más en números, en ubicación y en ciertas características específicas que son muy importantes y que muchas veces ustedes pasan por alto cuando lo hacemos de repente solos o no asesorados. ¿Cuáles serían? Ya, yo creo que vamos a hacer algo súper divertido. Yo escribí hoy por Instagram, puse una cajita de preguntas para ver ustedes qué quieren que nosotras podamos como conversar acá en el programa. Y hay algo que me llamó la atención y es que dice, Cristian dice, hablen de lo que nadie se anima a decir en voz alta. Entonces vamos a hablar de esas pequeñas cositas por allí que no se dicen, que no se menciona a la hora de comprar para las letras chicas, para comprar en una propiedad. Dime una letra chica. La primera, voy a comprar para que se pague solo. Ok. ¿Eso es verdad o mentira? No, es mentira. Actualmente yo creo que el 90% de las propiedades tienen un delta negativo. O sea, no se pagan solas. Totalmente. ¿Puede ocurrir? Puede ser. O sea, de verdad que es algo como, yo les digo, un unicornio. O sea, tipo, si te aparece, pues no lo pienses, sí. ¿ya? Pero la idea es que no hagas el negocio pensando que eso va a suceder. Nosotros a través de la asesoría buscamos que ese delta sea lo menos posible, obviamente. Hablamos por delta la diferencia entre el dividendo y el arriendo que tú vas a tener en esta propiedad, y ese diferencial lo debes cubrir tú y forma parte de la inversión. Recordemos lo que dijimos, esto es un negocio requiere inversión. Entonces he escuchado mucho que dicen tipo, es que si tengo que colocar dinero ya no es negocio. O sea, la gente quiere un negocio gratis. No, o sea, sí requiere una inversión. Entonces yo diría que esa es la primera cosa que muchas veces hay asesores que no se atreven a decirle en voz alta por miedo a que la gente vea que tiene un delta negativo y no compre. Ya nosotros de entrada en las asesorías decimos, tu delta negativo va a ser este. ¿Lo puedes cubrir? No lo puedes cubrir. Ahora, yo por ejemplo tuve un cliente hace una semana que compró y él me dijo, yo quiero dar lo máximo que pueda de pie para que no tenga que tener un delta negativo, y fue así, dio un 30% de pie porque tenía los ahorros para que la propiedad le quedara. Y aún si queda un delta negativo, yo lo veo como, recordemos que esto igual inclusive es un seguro de vida. ¿Cuánto pagas tú por un seguro de vida mensualmente? Entonces, básicamente esto es una propiedad que va a quedar como herencia para tu familia, y yo vería inclusive esa parte del dinero como la mensualidad del seguro que tú estás pagando, y también no olvidar que ese dinero que tú estás colocando va a amortizar tu deuda en el banco. O sea, no es como que tú estás dando ese dinero y se evaporó. O sea, básicamente tú estás sacando el dinero de este bolsillo y te lo estás metiendo en el otro bolsillo, porque eso va a ir a bajar tu deuda mensualmente igual. Tal cual. La segunda letra chica, o eso que no te dicen en voz alta, es comprar en una mala zona o comprar en una mala inmobiliaria, ¿ok? Muchas veces cuando vamos a un proyecto y vemos los acabados y las terminaciones, sabemos que es un edificio que a lo largo del tiempo te va a requerir dinero, inversión, porque se dañó la tubería, porque hay filtración, porque el piso está levantado y la postventa ya no te cubre. Muchas veces, bueno, y hoy vamos a profundizar un poquito más o en otro capítulo sobre estos temas de terminaciones que son bastante importantes, pero tampoco te dicen como qué inmobiliaria o qué constructora tiene buenos acabados y terminaciones, y es muy importante a la hora de comprar para arrendar, porque es algo que debe tener durabilidad en el tiempo. Claro. Y pasa mucho que cuando buscan propiedades para invertir, se busca por precio. Y la mayoría de las publicidades inclusive, lo que te muestra es cuánto vale, cuánto voy a pagar de cuota, invierte en 2, 3 departamentos por tanto. Y muchas veces sucede
que quizás hasta en la misma cuadra tienes otro edificio que te cuesta 100 UFs más o 200 UFs más y tú eliges el otro por precio y resulta que esas 200 UFs te terminan costando muchísimo más dinero, pero por el desconocimiento, porque quizás tú fuiste y lo viste bonito, bien maquilladito y tú dijiste ya, entre este y este prefiero este más económico, y ahí es donde vale muchísimo la asesoría, porque necesitas un producto que soporte desgaste. Básicamente vas a tener arrendatarios, van a entrar, van a salir, etcétera. Entonces requieres algo que no te garantice, porque aquí nada es garantía, pero sí que tengas menos probabilidades de tener problemas. Y ese dinero que quizás te ahorraste comprando algo más económico, puede que lo termines gastando muchísimo. Hay un tercer punto que no te dicen a la hora de comprar una propiedad para inversión y es que puedes tener meses de vacancia. ¿Qué son los meses de vacancia? Podemos tener un mes en donde el arrendatario actual diga me voy del departamento y este departamento mientras se remodele, mientras lo vuelvo a arrendar, puede estar 2 o 3 meses incluso sin arrendarse y es obviamente dinero que debo sacar de mi bolsillo para cubrir el dividendo, porque el banco no me va a decir yo te espero a que lo arriendes, el banco me va a cobrar mi dividendo. Entonces, pues sí, que corra con suerte, y lo arriende de una vez y a la semana ya obviamente esté arrendado la propiedad y no tenga que poner nada en mi bolsillo, pero puede existir el escenario en donde no se arriende rápido y deba aportarle al pagarle. La idea es minimizar esos riesgos, sí, comprando una buena ubicación y todo eso, pero a lo que vamos es que este negocio no se puede hacer esperando que siempre, o mejor dicho, que nunca voy a tener que colocar dinero. Al contrario, yo prefiero que asumas que siempre lo tienes que colocar y trabajar para que eso no suceda o que cuando suceda sea lo menos posible. Por ejemplo, ahorita yo justo se desocupó uno de mis departamentos y cuando el arrendatario salió, pues sí había que hacerle unos arreglos al departamento, ciertamente. En efecto se hicieron los arreglos, se le consiguió arrendatario, pero el arrendatario mientras se hicieron los arreglos y llegó el otro arrendatario, pasó 1 mes y medio. Entonces, inclusive así lo arrendé en el mismo momento, mientras se hacen todas estas gestiones, hay que poner quizás algo de dinero, ¿ya? Entonces es preferible, primera vez que me pasa, antes entraba uno y salía otro, pero es algo que puede suceder y que tienes que contemplar entre los números. Claro, yo soy team de decir las cosas negativas desde un inicio para que tú sepas qué es lo peor que puede pasar en el camino, a decirte todo es maravilloso, todo es color de rosa y que te enfrentes luego con el wow, no sé cómo manejarme ante esta situación, porque si el arrendatario se va es algo común, es algo que pasa una vez al año, 2 veces o cada 2 años. Lo importante es saber cómo actuar ante esta situación. Si el arrendatario hoy me está avisando que se va en 60 días, desde ya ¿qué debo hacer? Publicar la propiedad para arriendo. 1. Si yo no tengo el tiempo para hacer la gestión, aquí, zapatero a su zapato. Obvio. Buscar una persona que se encargue de hacer esta gestión, buscar una persona que se encargue de corretaje tradicional y que me arriende la propiedad lo antes posible, coordinar con el arrendatario actual para que el nuevo arrendatario pueda ir, visitar o los posibles arrendatarios puedan ir y visitar la propiedad y así obviamente se arriende lo antes posible. Entonces, más allá de conocer los riesgos, no es que tú tengas el miedo de invertir porque esto me va a pasar. No se trata de eso. Te estamos diciendo lo peor que puede pasar o lo que nadie te dice para que entiendas cómo podemos manejarlo, cómo puedes tú manejarlo cuando se presente esta situación. Y de esta conversación estoy detectando que la mayoría de esos riesgos aumentan precisamente cuando la gente decide hacerlo solo, porque termina comprando en una propiedad que quizás está mal ubicada, terminas comprando quizás por precio y no quizás en una inmobiliaria que te puede dar, quizás no tener problemas, pero de repente que tenga una buena postventa. También puede ser de que nunca te dijeron ciertos números porque lo hiciste solo y te encontraste de sorpresa con esas cosas. Entonces siento que muchas de esas cosas son riesgos reales, son cosas que realmente pueden suceder, pero más que tenerle miedo a esas cosas es buscar apoyo, como tú dices, el zapatero a su zapato. Si decides hacerlo solo, corres más riesgo de que estas cosas te sucedan, y no solo te sucedan, sino que te sucedan más grandes. Entonces es súper importante hacer el proceso acompañado con alguien que está todo el día allí. Yo particularmente hace muchos años trabajé con arriendo, entonces viví lo que era que a un arrendatario se le filtrara el departamento, me llamara a medianoche con problemas en los departamentos. Entonces ya uno conoce más o menos qué tipo de inmobiliarias es cada una y también qué tipo de búsqueda está teniendo el cliente y hacer match. Y el perfil.
Obviamente. El perfil del propietario debe ser muy parecido al perfil del arrendatario, porque aunque no lo crean, podemos tener quizás un propietario que es intenso, emocional, que quiere hablar constantemente con el arrendatario. Suele suceder cuando son primeras inversiones, que están todavía muy como apegados a quién va a vivir en mi departamento, es una persona que lo va a cuidar. Obviamente hay que hacer un match con un arrendatario que también se preocupe por hablar con el dueño, que le diga, oye, estamos bien, oye, necesito esto, oye, tal cosa, y eso va a ser obviamente un buen match allí al momento de generar como el lazo durante el contrato. Y probablemente ahí esa persona cometería un error si compra por precio, por ejemplo. Porque claro, si tú compras algo súper barato, probablemente el tipo de arrendatario va a ser uno específico y ahí vas a empezar a tener problemas. Entonces ahí para tu tranquilidad, si tú buscas tranquilidad, eres más emocional, busca cierto tipo de producto. Si tú eres más números, tengo clientes que son muy numéricos y son tablas, Excel, proyecciones, entonces finalmente esa persona quizás está más enfocada en otras cosas, por ende su tipo de producto es otro. ¿Ya? Cuando hablamos de comprar para arrendar, también dentro de esta categoría está la compra para arrendar por renta corta, por plataformas como Booking, Airbnb, que es algo que en este minuto está haciendo un boom, que muchas personas están comprando por moda, creo yo, diría yo. Y aquí hay que tener mucha lupa y mucho ojo porque no toda compra para renta corta es bastante atractiva. De hecho, podemos hacer un programa completo de renta corta, básicamente. La verdad es que creo que deberíamos hacerlo. Porque hay muchas ventas, digamos malas ventas o malas ubicaciones y todo que se tapan con la promoción del Airbnb. Entonces yo creo que podemos dedicar un programa completo a eso. Me parece perfecto porque, no sé, voy a poner un ejemplo así que está muy boom, desde hace un año, arrendar por renta corta en Santiago Centro. Santiago Centro está siendo una zona destinada para comprar y arrendar por Airbnb o por Booking, y la verdad es que hay tanta oferta que ya no es atractivo comprar para arrendar allí. ¿Por qué? Porque obviamente terminas arrendando un valor más bajo para competir con todo lo que está en la zona y deja de ser rentable, pierde un poco el significado o el sentido de comprar para renta corta porque me va a generar mayor rentabilidad. Entonces hay que hacerlo con lupa, identificando las comunas, identificando si es un proyecto que realmente sirve para hacerlo como renta corta, si alrededor hay opciones o cuántas hay, porque si yo voy a comprar y veo que mi edificio completo tiene renta corta, tengo que evaluar realmente si se arriendan todos esos departamentos, hacer un estudio de mercado, y esto lo haces obviamente con una persona experta que te pueda guiar y te pueda orientar en el camino. Yo opino que hagamos un programa completo de eso, porque ya se nos fue el tiempo. A nosotros nos encanta hablar de esto y se nos va demasiado rápido el capítulo, pero vamos a dejar ese tema allí como pendiente para nuestro próximo capítulo. Me parece. Nos vemos en el próximo capítulo. Síguenos en Reto Inmobiliario y Beinvest y nos vemos en BioBio TV.